asambleísta José Serrano. Gracias, presidente, señoras, señores asambleístas. Cometeríamos un gravísimo error si nos circunscribimos exclusivamente al problema de las cárceles y la violencia criminal que se ha tomado las mismas. Nosotros enfrentamos un problema de seguridad ciudadana a nivel de todo el país, de las calles, de los barrios de nuestro país. No hay lugar este momento en nuestro país, incluidas las cárceles, las bodegas de seres humanos el día de hoy, lamentablemente, donde las muertes violentas y los crímenes no se estén perpetrando. No se estén perpetrando. Entonces, reducir y aislar el problema a lo que sucede en las cárceles es simplemente invisibilizar una realidad que estamos viviendo con una indolencia generalizada de un gobierno que no ha dado respuestas eficaces a la emergencia sanitaria en la pandemia, o más bien dicho, ha dado respuestas a esa emergencia de manera privilegiada y de manera específica, vacunando a la madre, a los familiares y a otros ciudadanos que también estamos exigiendo que se muestre el listado y que se lo haga público, que se transparente qué es lo que está sucediendo ahí. Pero de la misma manera está sucediendo con la crisis económica, con el desempleo y por supuesto con la inseguridad, Basta ver las cifras ya mencionadas por algunos y algunas asambleístas. Nuevamente cerramos el año 2020 superando las 1.000 muertes violentas por año por homicidios y asesinatos. 1.365 muertes violentas específicamente. Habíamos llegado en el año 2016 a tener menos de 1.000 muertes violentas, 963. Pero lo más importante de esto, en la tasa de homicidios y asesinatos, en el año 2017 habíamos llegado ya a una tasa de 5.6 casos por 100.000 habitantes en muertes violentas. Y en el año 2020 esta tasa se encuentra ya en 7.7 casos por 100.000 habitantes. Esto refleja lo que está sucediendo en el país, un incremento realmente desproporcionado de la violencia criminal en el país por un gobierno que destruyó las estructuras y los sistemas de rehabilitación social y las políticas públicas fueron echadas a la basura en rehabilitación social y de la misma manera ha sucedido en el tema de seguridad ciudadana. Cerrado, clausurado el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, encargado de la rectoría de esta política de rehabilitación social. Clausurado el Ministerio del Interior, encargado de la rectoría de la política de seguridad ciudadana. ¿Por qué es importante señalar este diagnóstico histórico? Porque obviamente ahí están las falencias, porque ha sido este gobierno, con el presidente Moreno a la cabeza y sus ministros y ministra, quienes han destruido toda la estructura que había en seguridad ciudadana. Han reducido el presupuesto considerablemente del sistema de rehabilitación social, como se ha señalado acá. Pero incluso ahí comete algunos errores el director del servicio, o por lo menos la presentación del director del sistema de rehabilitación social no es la correcta, porque hay que transparentar las cifras. ¿Cuántos de esos recursos son para gasto corriente y cuántos son para inversión? Y de la misma manera para el Ministerio de Gobierno, con la Policía Nacional. Porque cuidado, presidente y colegas asambleístas, aquí vamos a tener dos grupos de damnificados y de víctimas. Por un lado, los familiares de los privados de libertad asesinados y los ciudadanos que están en las calles y en los barrios de nuestro país. Y por otro lado, nuestros policías que han cumplido con su trabajo, pero a quienes obviamente se les ha retirado el presupuesto para combustible, a quienes se les ha retirado, no se les ha dado las municiones necesarias
para enfrentar al AMPA y al crimen organizado, a quienes les dan por goteo, contando las municiones, a quienes muchos policías que no tienen armas de fuego, muchos policías que no tienen chalecos antibalas. Entonces, si nuestros policías están desprotegidos frente a su obligación constitucional por una irresponsabilidad e indolencia de este gobierno, ¿qué vamos a esperar de los ciudadanos y de las ciudadanas como tal? Pero debemos establecer temas que son fundamentales aquí. ¿Qué determinó la desaparición del Ministerio de Justicia? Determinó, por ejemplo, en el propio gobierno de Lenín Moreno, en el año 2018, que se derogue el modelo de gestión penitenciaria y con ello todos los procesos de educación, formación laboral, etcétera. Y al mismo tiempo derogaron el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, entre otros instrumentos que eran fundamentales para la rehabilitación social. Entonces, no solamente estamos hablando de una situación aislada que se presenta el día de hoy, presidente, colegas asambleístas, y que ha sido lamentablemente expuesta a los ecuatorianos y a las ecuatorianas y al mundo. Hemos entrado ya en los anales de la historia, seguramente como uno de los países, de los estados, en donde a más de violar derechos humanos como tal, porque no existió la acción preventiva y las acciones inmediatas a partir de las alertas que tuvo el sistema de rehabilitación social. ¿Por parte de quién? Por parte de los organismos técnicos de la Policía Nacional, que vuelvo a reiterar aquí mi denuncia, señor presidente, colegas asambleístas, durante más de 40 oportunidades, y me equivoqué en lo que había señalado la semana pasada, no eran 43 alertas, fueron 41 alertas que se dieron. No, las autoridades políticas de este país no las tomaron en cuenta y no hicieron absolutamente nada, no solo para las masacres de las cárceles, sino las masacres que se están dando todos los días con los homicidios y asesinatos que por sicariato se están dando en el sur de Guayaquil, que se están dando en Manta, que se están dando en Esmeraldas, que se están dando en la provincia de Los Ríos. Existen 2 alertas en el mes de diciembre del 2020 dadas por el sistema de inteligencia de la Policía Nacional sobre la situación del sistema penitenciario. Existen 12 alertas más dadas en el mes de enero, 12 alertas más dadas en el mes de enero del 2021. Existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alertas más dadas en febrero del 2021. Existen 14 alertas sobre enfrentamientos. Existen más de 2 informes que se dieron sobre la situación específica de eventuales traslados que debían darse. Y por supuesto, más de 3 documentos también sobre ya las estructuras mismas que se podían dar de violencia en los centros de rehabilitación social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Decir que que nadie es responsable, que el responsable es la historia. Entonces, ¿qué tenemos que decir aquí? Que los consumidores de narcóticos y de drogas son los responsables. Nuevamente criminalizando el consumo, nuevamente tratando de sacar el dedo de la llaga donde debe estar y donde debemos señalar para que los ecuatorianos y las ecuatorianas miremos a otro lado y aquí no pase nada. Y el estado de terror y el estado de pánico en el que estamos sometidos, al que estamos sometidos absolutamente todos y todas, este estado de amenaza al cual lo tenemos que enfrentar institucionalmente, pero sobre todo con decisión política. Así hay que enfrentar a los criminales, así hay que enfrentar a los funcionarios que no están actuando en el marco de la ley y de sus responsabilidades, con decisión política, porque esa es la única forma en la que podemos sacar a la sociedad en su conjunto de ese estado de amenaza, de ese estado de pánico. Esa es la verdadera responsabilidad a la que debemos someternos acá, señor presidente, colegas asambleístas. Por eso, las grandes preguntas que debemos hacernos a partir de todas estas alertas que se han presentado, de estas prelibertades, señor presidente, colegas asambleístas, que tienen que investigarse a fondo, las prelibertades de más de 100 delincuentes peligrosos que a pesar de haber sido sentenciados a más de 20 años de cárcel,
terminaron saliendo a menos de cumplimiento de 4 o 5 años de sus penas y de sus condenas, y no solamente por acción de los jueces penitenciarios, porque los jueces penitenciarios requieren de un informe del sistema de rehabilitación social, es decir, de funcionarios del actual gobierno. Algunas preguntas y fundamentales para los comparecientes. ¿Por qué no se puso o cuántas veces se trató en el Consejo de Seguridad, cuántos COSEPes, más bien dicho, se convocaron para poner en conocimiento de todas las instancias del Estado, no solamente del Ejecutivo, de todas las instancias del Estado? ¿Cuántos COSEPes se convocaron desde diciembre del año 2020 hasta antes del 23 de febrero para dar a conocer la situación grave, gravísima que estaba teniendo la seguridad ciudadana en los barrios y calles de nuestro país por la arremetida del narcotráfico y del microtráfico y de la toma de los centros de rehabilitación social por parte de los delincuentes, por parte de las bandas criminales y obviamente de los delincuentes que estaban dirigiendo esas bandas criminales? Es fundamental saber cuántas veces el COSEPE fue convocado para esto y con este efecto de emergencia y de urgencia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Por qué no se hizo nada con las alertas presentadas por el sistema de inteligencia policial? ¿Por qué no se tomaron las medidas preventivas inmediatas con planes de contingencia para evitar efectivamente esa masacre y que a los ecuatorianos y a las ecuatorianas nos pongan en este estado de pánico y en este estado de miedo? Pero vamos a tener que seguir investigando, señor presidente. Aquí hay funcionarios responsables, aquí hay funcionarios que tienen que asumir esa responsabilidad, desde el propio presidente de la República, pasando por sus ministros. Y esa es la obligación cuando se está en esas funciones y en esos cargos. No vamos a culpar aquí, no vamos a culpar aquí a la Policía Nacional, no vamos a culpar que ha venido haciendo un trabajo importantísimo, que ha venido haciendo un trabajo clave en realidad en torno a alertas, en torno a intervenciones específicas. No vamos aquí a culpar ahora simplemente a los privados de libertad que estuvieron al frente de esta revuelta y quedar ahí y el resto en la impunidad. Aquí necesitamos que los responsables políticos estén al frente también de todos esos procesos judiciales, dando la cara, porque cuando el Estado sea sentenciado en las cortes internacionales de derechos humanos, se van a tener que pagar reparaciones, se van a tener que pagar muchas indemnizaciones, pero esas indemnizaciones no las van a tener que asumir los ciudadanos de a pie para que no haya dinero para las vacunas, las tienen que asumir los funcionarios gubernamentales responsables. Y eso es lo que queremos saber y conocer y seguiremos investigando aquí, señor presidente, colegas asambleístas. Muchas gracias.